El ambiente en los corredores del Auditorio Nacional era como una cuerda tensada a punto de romperse en los instantes previos a un espectáculo inolvidable. El murmullo lejano del público se filtraba hasta aquellos pasillos como un eco contenido, recordando a todos que detrás de esa cortina aguardaban miles de miradas expectantes. Lucero Jogaza León avanzaba con la seguridad de quien ha aprendido a sostener la grandeza en cada paso. A su alrededor, su equipo de seguridad y asistentes se movía con la precisión de un ejército silencioso velando por cada detalle. La penumbra del pasillo hacía que su vestido dorado elegido especialmente para esa noche de regreso triunfal brillara con un resplandor casi irreal. Era como si cada destello anunciara que la espera había terminado. La estrella volvía a los escenarios tras una etapa dedicada a otras facetas de su vida. 5 minutos. Lucero susurró su asistente personal, acomodando el auricular en su oído. La sala está a reventar, no queda un solo asiento libre. Ella asintió sin pronunciar palabra, sumergida en esa mezcla única de concentración, nervios y adrenalina que jamás desaparece ni siquiera después de 27 años de carrera. Con un gesto casi inconsciente, rozó el collar que llevaba al cuello, un amuleto que su hija le había regalado y que la acompañaba en cada presentación. El pasillo se estrechaba a medida que se acercaban a los camerinos. A un lado, los técnicos de sonido ultimaban detalles. Al otro, el personal de limpieza se apresuraba a concluir sus labores, apartándose discretamente para ceder paso a la artista. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Entre aquella gente apareció un rostro que no era anónimo, aunque estuviera cubierto por la sencillez del uniforme azul. Una mujer de unos 68 años, con el cabello recogido en un moño plateado y una escoba entre las manos temblorosas, bajó la mirada al notar que Lucero la observaba. En ese instante el tiempo pareció quebrarse. La cantante redujo su paso sin darse cuenta. Algo en aquella figura, en esa mirada esquiva, en la manera en que se encogía tímidamente, removió un recuerdo profundo, un eco del pasado que se hizo presente con la fuerza de un rayo. Continúa Lucero. Ya casi llegamos, insistió su manager, sin comprender la repentina pausa. Pero ella ya no lo escuchaba. Dio un par de pasos hacia atrás, se separó de su comitiva y se acercó a la mujer que permanecía con la vista clavada en el suelo. «Doña Tomasa», dijo Lucero en un hilo de voz mientras la confusión crecía entre los miembros de su equipo. La mujer levantó lentamente los ojos. Y ahí estaban los mismos ojos que años atrás se inclinaban con ternura sobre la cuna de su pequeña Lucerito. El rostro había cambiado con el paso del tiempo, marcado por arrugas profundas, pero la esencia de esa mirada era inconfundible. «Mi niña», susurró la mujer y su voz se quebró al pronunciar aquellas 2 palabras. El manager miró el reloj con impaciencia. Faltaban 3 minutos para salir al escenario. Pero Lucero, impulsada por una fuerza invisible, tomó las manos de aquella mujer. Eran manos ásperas, trabajadas, tan distintas a las suyas y, sin embargo, eran las mismas que un día habían sostenido a su hija con un amor sin límites. «Oh, ¿de verdad es usted?», preguntó con el corazón acelerado. Doña Tomasa asintió, incapaz de articular palabra, mientras una lágrima descendía silenciosa por su mejilla. Lucero no lo dudó. Se giró hacia su manager y con una firmeza que no admitía discusión, anunció: «Ella viene conmigo. Necesito 2 minutos en el camerino». «Pero Lucero, el público está esperando». 2 minutos, repitió cortante con esa autoridad que solo nace de lo irrenunciable. «Digan que hubo un retraso técnico». Y así, ante la mirada atónita de su equipo, Lucero condujo a la temblorosa doña Tomasa hacia su camerino. La mujer parecía caminar en un sueño, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Una vez dentro, con la puerta cerrada, el bullicio del exterior se desvaneció. El camerino resplandecía con sus espejos iluminados, los ramos de flores, los trajes preparados para la función. Y en medio de todo ese lujo, la figura humilde de doña Tomasa parecía aún más pequeña, como si temiera romper con su sola presencia aquel santuario de la estrella. «Siéntese, por favor», pidió Lucero, señalando un sofá mientras se quitaba los pendientes de diamantes para escuchar mejor.
¿Cuánto tiempo ha pasado? 17 años y 3 meses, respondió la mujer sin titubeos con la exactitud de quien ha contado cada día de ausencia. Lucero cerró los ojos. 17 años. Una vida entera. Recordó aquella etapa recién separada cambiando de casa comenzando de nuevo. Nunca imaginó que aquella decisión significaría perder el rastro de quien había sido como una segunda madre para su hija. ¿Cómo es posible?, murmuró más para sí que para su interlocutora. ¿Cómo fue que no pudimos encontrarla? Mi madre la buscó, llamamos a la agencia. Nos mudamos, niña, explicó doña Tomasa con serenidad. Mi esposo enfermó gravemente y tuve que llevarlo a Puebla con mi hermana. Cuando regresé, ustedes ya habían cambiado de casa y de número de teléfono. Un golpe en la puerta interrumpió la intimidad del momento. Lucero un minuto, anunció la asistente desde el otro lado. La artista se puso de pie, pero algo dentro de ella se resistía a salir. Aquellos minutos robados habían abierto una herida y al mismo tiempo habían devuelto una parte de su vida que creía perdida. El tiempo parecía haberse detenido dentro del camerino. Para Lucero, cada segundo con doña Tomasa era un regalo inesperado, un milagro que el destino le ponía delante después de 17 años de vacío. Esa ausencia se sentía ahora más grande que nunca. Eran 17 años de preguntas que jamás tuvieron respuesta, de abrazos que se deshicieron en el aire, de gratitud que nunca pudo expresarse. Con voz temblorosa, casi como una súplica disfrazada de pregunta, Lucero rompió el silencio. Trabaja aquí en el auditorio. El corazón le latía tan fuerte que parecía golpearle el pecho. Doña Tomasa asintió despacio y respondió con humildad. Solo en eventos grandes, niña. Me llaman cuando necesitan más gente para la limpieza. Trabajo por día nada más. Esas palabras tan sencillas fueron como un puñal para Lucero. Imaginó a esa mujer, que un día fue casi una segunda madre para su hija, pasando de trabajo en trabajo, entrando y saliendo de escenarios brillantes, que no eran suyos, recogiendo restos de sueños ajenos, mientras el suyo propio se desvanecía con el paso de los años. Un golpe en la puerta la devolvió a la realidad. Esta vez más fuerte, más impaciente. El manager ya no podía esperar más. El reloj corría. El espectáculo no podía detenerse. Pero Lucero no estaba dispuesta a dejar que la vida le arrebatara de nuevo a doña Tomasa. En un impulso cargado de determinación, se acercó a su bolso y sacó su teléfono personal, el que casi nunca compartía con nadie, reservado para las personas verdaderamente importantes en su vida. Lo colocó frente a la mujer con decisión. Por favor, anote aquí su número, dijo con firmeza. Voy a llamarla mañana mismo. Las manos de doña Tomasa comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. Con lentitud, tecleó cada número como si temiera equivocarse, como si aquel momento fuera demasiado grande para ser real. Lucero no pudo evitar fijarse en cada detalle: las manchas de la edad, la piel reseca, las uñas cortas de quien ha trabajado sin descanso durante años. Eran las mismas manos que habían acunado a su hija, que la habían protegido y arrullado cuando ella misma no podía estar presente. Y ahora esas manos envejecidas y frágiles regresaban a su vida como una respuesta largamente esperada. Una punzada de dolor atravesó su pecho. ¿Cómo había permitido que pasara tanto tiempo? ¿Cómo fue posible que no la encontraran antes? Conmovida, Lucero tomó de nuevo esas manos entre las suyas y, mirándola directamente a los ojos, prometió con voz firme: «No voy a perderla otra vez, doña Tomasa. Esta vez no». En ese instante la puerta se abrió sin aviso. El manager apareció con el ceño fruncido, la tensión pintada en su rostro. «Es hora, Lucero». «No podemos retrasarlo más», anunció con dureza. Ella asintió, sabiendo que no podía detener lo inevitable, pero antes de salir se inclinó hacia doña Tomasa y la envolvió en un abrazo rápido, apretado, lleno de años contenidos. Fue un abrazo corto en el tiempo, pero infinito en emociones. «Espéreme aquí», le susurró al oído. «Vea el concierto desde este lugar. Mi asistente se quedará con usted. No se vaya, se lo ruego». Doña Tomasa apenas pudo asentir. Las lágrimas le nublaban la vista, pero su corazón comprendía que aquel encuentro era el inicio de algo que nunca debió haberse perdido.
Lucero se separó lentamente, caminó hacia la puerta, pero antes de salir, volvió la mirada una última vez. «Gracias por todo», dijo con un suspiro cargado de gratitud. Y entonces el ruido del mundo exterior la envolvió. El murmullo del público se transformó en un rugido ensordecedor cuando la vieron aparecer en el escenario. Miles de voces coreaban su nombre, miles de luces iluminaban su figura dorada. Era el regreso triunfal que todos esperaban, el espectáculo que había prometido. Pero mientras avanzaba hacia el centro del escenario, Lucero no pensaba en la ovación ni en el espectáculo. Su mente, su alma estaban aún en el camerino con esa mujer que el destino le había devuelto contra todo pronóstico. Respiró profundamente, tomó el micrófono y dejó que el silencio se apoderara del auditorio por unos segundos. Ese silencio cargado de expectativa, ese instante en que miles de personas contienen la respiración a la espera de la primera nota. Y entonces comenzó a cantar. Desde la primera palabra, su voz sonó distinta. Había en ella una calidez, una emoción transparente tan intensa que incluso quienes la habían escuchado cientos de veces se miraban entre sí con asombro. Esa noche no estaba cantando para el público, estaba cantando para alguien más. Cada nota, cada vibración, cada pausa, llevaba un nombre en secreto, doña Tomasa. En el camerino frente a la pantalla que transmitía en vivo, la mujer se llevó las manos al rostro y lloró en silencio. No eran simples lágrimas de emoción. Eran lágrimas cargadas de recuerdos de noches interminables en las que mecía a la pequeña Lucerito hasta que se dormía, de canciones de cuna improvisadas, de sonrisas infantiles que se quedaron grabadas en su memoria como estampas imborrables. El público, ajeno a la historia que se tejía detrás del telón, se entregaba con fervor. Aplaudían, gritaban, coreaban. Pero lo que sentían sin entenderlo era que aquella noche Lucero se había desnudado emocionalmente sobre el escenario. La estrella se había convertido en mujer, en madre, en hija agradecida. «Esta noche», dijo entre canción y canción con la voz entrecortada, «quiero dedicar un momento especial a alguien que me enseñó lo que significa el amor incondicional». Un murmullo recorrió el auditorio. Los reflectores bajaron de intensidad hasta dejar un único haz de luz sobre ella. Hay personas que llegan a nuestras vidas y dejan huellas tan profundas que ni el tiempo ni la distancia pueden borrarlas. Y a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos regala el milagro de reencontrarlas. Los primeros acordes de «Ya no» comenzaron a sonar. Nunca antes esa canción había tenido tanto sentido, nunca había dolido y sanado al mismo tiempo como en ese momento. Lucero la cantó con un temblor en la voz que atravesó cada rincón del auditorio, que caló en cada espectador como un secreto compartido. En el camerino, doña Tomasa lloraba desconsoladamente. Lloraba por los años perdidos, por los recuerdos guardados, por las fotos recortadas de revistas en las que seguía el crecimiento de aquella niña que alguna vez sostuvo en brazos. Pero también lloraba de alegría, porque después de tanto tiempo, la vida le había devuelto aquello que jamás dejó de amar. El concierto continuó, pero no fue un concierto más. Fue una confesión hecha música, un reencuentro disfrazado de espectáculo. Y el público, aunque no conocía la historia completa, lo presentía esa noche. Algo distinto estaba ocurriendo, algo que transformaba cada canción en un acto de verdad. 2 horas después, cuando el último bis se apagó entre los vítores y la ovación interminable del público comenzó a diluirse como un eco lejano, Lucero caminó de regreso a su camerino. Sus pasos eran firmes, pero dentro de ella, el corazón latía con una fuerza que parecía querer romperle el pecho. El sudor de la actuación aún brillaba en su frente, sus manos temblaban levemente, no de cansancio, sino de una expectación que nada tenía que ver con los aplausos. Al abrir la puerta, se encontró con la imagen que había temido perder doña Tomasa, sentada exactamente en el mismo lugar donde la había dejado. Estaba erguida con las manos entrelazadas sobre el regazo, inmóvil, como si el más mínimo movimiento pudiera deshacer el frágil hechizo de aquel reencuentro. «Doña Tomasa», susurró Lucero, mientras cerraba la puerta tras de sí, aislándolas del bullicio, de felicitaciones, de los gritos de los fans, de los fotógrafos que aguardaban afuera.
Ese cuarto ahora era un universo cerrado solo para ellas dos. Tiene que contarme todo. Necesito saber qué ha sido de su vida en estos años. La mujer mayor entrelazó con fuerza sus dedos nudosos, ásperos, gastados por el tiempo. Su voz salió suave, casi un murmullo que parecía arrastrar consigo el peso de 17 años. Después de dejar de trabajar con ustedes, mi esposo Ramón enfermó, explicó con serenidad. Tenía problemas del corazón. Nos mudamos a Puebla con mi hermana, allá la vida era un poco más barata. Él duró 3 años más. Lucero se sentó a su lado sin pensarlo, tomando una de sus manos entre las suyas, como si quisiera sostener no solo el presente, sino todo ese pasado que se le había escurrido de las manos. Después de que él partió, continuó la mujer, regresé a la ciudad. Traté de encontrarlos, pero ya no vivían en la misma casa. En la agencia que me contrató no tenían cómo contactarlos. Y yo no quería parecer una aprovechada. ¿Aprovechada?, repitió Lucero confundida, como si esa palabra le doliera físicamente. Doña Tomasa bajó la mirada con un pudor casi infantil. Sí, mi niña. Usted ya era muy famosa y yo solo había sido la nana de su hija. No quería que pensara que buscaba algo de usted. Las palabras se clavaron en el pecho de Lucero como cuchillos. La idea de que aquella mujer, que había sido un pilar en la vida de su hija, pudiera sentirse indigna de buscarlas era insoportable. Un nudo le cerró la garganta. ¿Y su familia?, preguntó, esforzándose por mantener la compostura. Por primera vez el rostro de doña Tomasa se iluminó con un destello de orgullo. Tengo 2 hijos y una hija. Rafael vive en Querétaro con su esposa y mis 2 nietos. Carmen está en Mérida, se casó allá y tienen su propio negocio. Y Miguel hizo una pausa bajando la voz. Miguel está en Estados Unidos. Se fue hace 10 años. Manda dinero cuando puede. Hubo un silencio denso, lleno de lo no dicho. Lucero comprendió que había más. Todos tienen sus vidas, sus preocupaciones, continuó doña Tomasa con resignación. Yo no quiero ser una carga para ellos. Por eso sigo trabajando. Limpio casas en la semana y cuando hay eventos como este me llaman. Pagan bien y el trabajo no es tan pesado, aunque ya tengo mis años. Lucero sintió que algo se desgarraba dentro de ella. Aquella mujer que había dado tanto amor a su hija, que había llenado con ternura los primeros años de la pequeña, vivía una vida de lucha silenciosa, de sacrificios continuos. ¿Y dónde vive ahora?, preguntó Lucero con un nudo en la garganta. En Iztapalapa, respondió con sencillez. Rento un cuartito. No es muy grande, pero para mí sola es suficiente. Está cerca del metro, así me muevo a donde me necesiten. Iztapalapa, una de las zonas más humildes y difíciles de la Ciudad de México. Lucero lo sintió como un golpe. Mientras ella había vivido rodeada de comodidades, doña Tomasa sobrevivía día a día en un lugar donde la vida era una batalla constante. ¿Y su salud?, preguntó casi con miedo a la respuesta. La mujer sonrió. Una sonrisa cálida pero cansada. Los años no pasan en balde, mi niña. Tengo la presión alta, un poco de azúcar y las rodillas ya no son lo que eran. Pero Dios es grande y me mantiene de pie. En ese momento el teléfono de Lucero vibró. Al mirar la pantalla el corazón le dio un vuelco, era su hija Lucerito. Como si el destino quisiera sellar el círculo perfecto, la joven llamaba justo en ese instante. Lucero miró a doña Tomasa, luego al aparato en su mano. Dudó un segundo y finalmente respondió activando el altavoz. «Mamá, ¿cómo te fue?», exclamó la voz juvenil, enérgica y llena de alegría de Lucerito. Vi en Instagram que el auditorio estaba a reventar. Lucero tragó saliva, eligiendo con cuidado sus palabras. «Hija, tengo a alguien aquí conmigo. Alguien que te conoció muy bien, aunque quizá no la recuerdes porque eras muy pequeña». Hubo un silencio breve en la línea, lleno de expectación. ¿Quién?, preguntó la joven con curiosidad. Lucero sostuvo la mirada de doña Tomasa y dijo con ternura. «Doña Tomasa, tu nana, la que te cuidó desde que naciste hasta que cumpliste 4 años». Un silencio más largo se instaló al otro lado. Y entonces la voz de Lucerito resonó con una mezcla de incredulidad y emoción contenida. «Doña Tomasa, la que me cantaba a rorró mi niña todas las noches, la de las galletas de canela».
Doña Tomasa se llevó una mano temblorosa a la boca ahogando un sollozo. Que la joven recordara esos detalles después de tanto tiempo era más de lo que jamás se habría atrevido a soñar. Sí, mi amor, confirmó Lucero con lágrimas brillando en los ojos. Esa misma. Pásala al teléfono, exclamó Lucerito con urgencia. Quiero hablar con ella. El camerino quedó envuelto en un silencio expectante, a punto de quebrarse con el reencuentro más inesperado y milagroso de todos. Con manos temblorosas, Lucero acercó el teléfono a doña Tomasa. La mujer lo tomó como si sostuviera un objeto sagrado, con esa reverencia con la que se recibe un milagro largamente esperado. «Mi niña», dijo con la voz quebrada casi inaudible, como si temiera que el aire se llevara esas palabras. «¡Doña Tomasa!», exclamó Lucerito desde el otro lado de la línea, su tono vibrante de emoción. «¡No puedo creerlo! Tengo fotos suyas, mamá las guardó en un álbum. Las veíamos juntas y siempre me contaba historias de usted de cómo me cuidaba cuando era bebé». Las lágrimas brotaron en cascada por las mejillas de doña Tomasa. Durante años había soñado con ese momento. ¿Cómo sería la voz de la niña que había arrullado? Habría olvidado su existencia, o al menos guardaría una chispa de recuerdo, y ahora de golpe descubría que no había sido borrada de la memoria familiar, que su nombre y sus gestos habían sobrevivido al tiempo preservados en los relatos de Lucero. La conversación se prolongó varios minutos. Lucerito, emocionada, las llenaba de preguntas, recordaba fragmentos de historias contadas por su madre, mencionaba anécdotas a medias. Y doña Tomasa, con el corazón rebosante de alegría, completaba esas memorias añadiendo detalles íntimos. Las canciones de cuna, las galletas de canela recién horneadas, las nanas improvisadas en las noches de fiebre. Lucero observaba todo en silencio. La escena le producía una mezcla contradictoria, felicidad pura, al ver aquel reencuentro inesperado, y al mismo tiempo una punzada de culpa que le oprimía el pecho. Culpabilidad por los años perdidos, por no haber buscado más allá, por haber permitido que la mujer que tanto dio a su hija llevara una vida marcada por la precariedad. Finalmente, la llamada concluyó con promesas de verse pronto, de recuperar el tiempo perdido. Y fue entonces cuando Lucero, con la determinación de quien se ha prometido no volver a fallar, habló en voz alta. «Doña Tomasa la voy a llevar a casa esta misma noche. Mi chofer la llevará primero a donde vive para que recoja lo que necesite. Después vendrá conmigo. Tenemos mucho de qué hablar, y quiero que conozca a Lucerito en persona cuanto antes». La mujer abrió los ojos como si hubiera escuchado una locura. «Pero niña, no quiero ser una molestia. Usted tiene su vida, sus compromisos». «No hay discusión posible», la interrumpió Lucero con firmeza. 17 años es demasiado tiempo. No voy a perder ni un día más. En el estacionamiento del Auditorio Nacional la camioneta de lujo esperaba. El chofer estaba listo y a su lado el manager aguardaba con gesto impaciente. «Lucero, recuerda que tenemos la cena con los patrocinadores», dijo en tono apremiante. «Confirmaste hace semanas». «Cancélala», respondió ella sin siquiera detenerse. El hombre parpadeó incrédulo. «¿Cancelar? ¿Tienes idea de lo que significa? Son los principales patrocinadores de tu próxima gira». Lucero se detuvo, se volvió hacia él y lo miró fijamente con esa mirada que él conocía demasiado bien, la de la Lucero que no cede, la que no admite réplica. Ricardo dijo despacio cada palabra impregnada de una calma que era más poderosa que un grito. «Te presentaré a doña Tomasa. Ella cuidó de mi hija en sus primeros años. Le dio amor, ternura, seguridad. Todo lo que una madre desea para su hija cuando no puede estar presente. Y ahora descubro que ha pasado los últimos 17 años trabajando en lo que puede, limpiando casas, recogiendo escenarios como este para sobrevivir. Así que sí voy a cancelar esa cena. Voy a cancelar cualquier cosa que intente interponerse entre ella y lo que necesito hacer por ella». El manager bajó la mirada, consciente de que nada podía cambiar esa decisión. «Entiendo», dijo al fin con resignación. «Me encargaré de reprogramar. Buscaré una excusa convincente». «Gracias», respondió Lucero y continuó su camino sin soltar la mano de doña Tomasa. El trayecto hacia Iztapalapa fue largo y silencioso.
Afuera la Ciudad de México se desplegaba en toda su caótica inmensidad. Las avenidas iluminadas, los edificios lujosos, los restaurantes rebosantes de vida nocturna, fueron quedando atrás reemplazados poco a poco por calles más estrechas, negocios improvisados, letreros descoloridos. Lucero miraba por la ventanilla sintiendo cómo el paisaje urbano se transformaba. En su interior crecía una mezcla de indignación y tristeza. ¿Cómo era posible que aquella mujer que había sido parte esencial de su familia viviera ahora en esas condiciones? Finalmente, la camioneta se detuvo frente a un pequeño edificio de 3 plantas con pintura desconchada y una puerta metálica oxidada. En la esquina, un grupo de jóvenes conversaba en voz alta bajo la débil luz amarillenta de un foco. «Espérenme aquí», dijo doña Tomasa intentando sonar tranquila. «No tardo». «Voy con usted», respondió Lucero al instante. «No, mi niña», replicó la mujer con firmeza, casi con severidad. «Este no es lugar para usted. Y menos a estas horas. Si la reconocen, no es mejor que espere aquí. Prometo darme prisa». Lucero abrió la boca para insistir, pero algo en la mirada de doña Tomasa la detuvo. Era una mezcla de orgullo herido y de vergüenza silenciosa, el deseo de protegerla, y al mismo tiempo de no exponerla a la crudeza de su vida cotidiana. Por primera vez en toda la noche, Lucero comprendió algo profundo. No solo era ella quien quería rescatar a doña Tomasa. También era doña Tomasa, quien incluso en su humildad quería protegerla a ella, mantener intacta la imagen de la estrella de la niña, a la que había criado con tanto amor. Lucero bajó la mirada respetando ese orgullo. «Está bien», susurró al fin. «Pero no tarde». Doña Tomasa sonrió con ternura, y con paso lento pero digno, se dirigió hacia la puerta metálica que chirrió al abrirse como si también ella se resistiera a revelar los secretos de esa vida oculta. Lucero la siguió con los ojos sintiendo que aquel era apenas el inicio de un nuevo capítulo. «Está bien», cedió finalmente Lucero, aunque su voz tenía un matiz de advertencia. «Pero si tarda más de 10 minutos iré a buscarla». Doña Tomasa asintió en silencio con la serenidad de quien está acostumbrada a cargar sola con sus batallas. Bajó del vehículo con pasos lentos pero firmes, y su figura menuda se fue perdiendo en la penumbra de la entrada del edificio. Dentro de la camioneta, el chofer mantenía el motor encendido mirando los retrovisores con inquietud. El barrio no era precisamente hospitalario a esas horas. «No deberíamos estar aquí, señora», dijo en voz baja casi como una confidencia. «Este lugar es peligroso de noche». Lucero no respondió. Su mente estaba en otra parte. Repasaba una y otra vez la cadena de casualidades que la habían conducido a este instante. ¿Qué habría pasado si aquella noche hubiese tomado otro pasillo para ir al camerino? Si hubiese estado distraída contestando un mensaje en el teléfono y no hubiera reparado en la mujer del uniforme azul. La idea la estremeció. ¿Cuántas oportunidades se pierden en un segundo? ¿Cuántos encuentros importantes dejamos escapar porque el ruido de la vida nos distrae de lo esencial? Los 10 minutos pactados se convirtieron en 15. La impaciencia creció dentro de Lucero como un tambor inquieto. Estaba a punto de abrir la puerta de la camioneta cuando al fin, la puerta metálica del edificio se abrió y apareció doña Tomasa. Llevaba en la mano una pequeña maleta de tela floreada, que a juzgar por su peso ligero y su aspecto gastado contenía todas sus pertenencias más valiosas. El chofer se apresuró a tomarla colocándola con cuidado en el maletero mientras ella subía al vehículo. Lucero contuvo el aliento. Doña Tomasa ya no vestía el uniforme azul. Ahora llevaba un vestido sencillo de flores, un chal tejido a mano sobre los hombros, y el cabello recogido con más esmero. Había pasado por un peinado rápido, y quizás se había puesto un leve rubor en las mejillas. El cambio no era ostentoso, pero sí revelador. La mujer había querido presentarse digna como si temiera no estar a la altura de la nueva vida que se abría ante ella. «Listo», anunció con una sonrisa nerviosa. «No sabía qué llevar, así que traje un poco de todo». Lucero le devolvió una sonrisa cálida conmovida por aquel esfuerzo humilde. «Está perfecta», dijo apretando su mano. «Absolutamente perfecta». Mientras la camioneta se alejaba de Iztapalapa,
rumbo a las zonas más privilegiadas de la ciudad Lucero, sintió un cambio profundo en su interior. Había vivido la gloria de los escenarios, el vértigo de la fama, el cariño incondicional de miles de fans. Pero nada se parecía a lo que experimentaba en ese momento. Era como si una pieza perdida de su vida, un fragmento olvidado de su historia personal, hubiera regresado para completar el círculo. Miró de reojo el perfil de doña Tomasa, recortado contra las luces intermitentes de la ciudad que se reflejaban en la ventanilla, y comprendió con absoluta certeza esa noche no era el epílogo de una historia, sino el prólogo de algo mucho más grande. La residencia de Lucero en las lomas de Chapultepec apareció imponente en la distancia. Era exactamente como doña Tomasa la había imaginado en sus momentos de ensoñación, una construcción elegante de líneas modernas rodeada por jardines impecables, iluminados por discretas luces cálidas. Cuando la camioneta se aproximó la gran puerta de hierro forjado, se abrió automáticamente como si la casa misma estuviera recibiendo a sus habitantes con una bienvenida solemne. Al descender del vehículo, doña Tomasa se quedó quieta por unos segundos, sin atreverse al avanzar. Su mirada se elevaba hacia las paredes. Las ventanas amplias, los detalles arquitectónicos que reflejaban un mundo lejano al suyo. Pero no era la opulencia lo que la conmovía, sino el contraste brutal, esa línea invisible que separaba su realidad humilde de este universo de privilegios. «Adelante», la animó Lucero con dulzura tomándola del brazo. La mujer obedeció y juntas cruzaron el umbral. El interior de la casa era un despliegue de amplitud y calidez. El mobiliario combinaba la tradición mexicana con un gusto contemporáneo impecable. En las paredes, fotografías familiares capturaban momentos esenciales. Lucero en distintas etapas de su carrera con sus padres, con amigos cercanos y sobre todo con su hija. Doña Tomasa se detuvo frente a una imagen que le arrancó un suspiro. Lucerito, con apenas 5 años, llevaba 2 coletas desordenadas y una sonrisa tímida. «Ese fue su primer día de primaria», comentó Lucero adivinando la emoción en la mirada de la mujer. «Estaba tan nerviosa que tuvimos que prometerle un helado para que aceptara quedarse». Doña Tomasa asintió con los ojos brillantes. Ese fue uno de tantos hitos que se había perdido uno de esos momentos que había deseado vivir. Lucero, al notar la nostalgia que se dibujaba en su rostro, le apretó suavemente el brazo. «Debe estar cansada. Le mostraré su habitación. Mañana tendremos tiempo de sobra para hablar». La habitación de huéspedes superaba cualquier expectativa. Era más grande que el departamento entero donde doña Tomasa vivía. Una cama amplia con sábanas de algodón egipcio, un baño completo con una tina que parecía salida de un anuncio ventanales, que daban a un jardín interior cuidadosamente iluminado. Doña Tomasa entró despacio, casi con recelo, como si temiera manchar con su sola presencia un espacio que no le pertenecía. «Hay ropa limpia en el armario», explicó Lucero. «Tal vez no sea de su talla exacta, pero servirá por esta noche. Mañana iremos juntas a conseguir lo que necesite». Doña Tomasa acarició el chal sobre sus hombros, como aferrándose a la única prenda que la hacía sentir aún en su mundo. «Esto es demasiado», murmuró con un nudo en la garganta. Lucero sonrió, pero esta vez con firmeza. «No, doña Tomasa, no es demasiado. Es lo justo. Después de 17 años, por fin, está en casa». La mujer la miró y en sus ojos brillaron lágrimas contenidas, mezcla de incredulidad y gratitud. Y en ese instante, ambas supieron que la historia recién empezaba. Doña Tomasa agradeció con un gesto tímido, incapaz de poner en palabras lo que sentía. Todo estaba ocurriendo tan deprisa que le parecía un sueño, un espejismo del que temía despertar de un momento a otro para volver a su cuartito en Iztapalapa, con sus paredes desnudas y el catre incómodo que la esperaba cada noche. «Si necesita algo, lo que sea, mi habitación está al final del pasillo», añadió Lucero, antes de despedirse tocándole suavemente el hombro. Cuando se quedó sola, doña Tomasa avanzó por la habitación con pasos vacilantes, casi furtivos, tocando aquí y allá las superficies, como queriendo asegurarse de que no eran de cartón, de que no era un escenario más del auditorio. La textura pulida de la madera, el frío metálico de la lámpara, la suavidad de las cortinas, todo le resultaba irreal,
como un decorado demasiado perfecto para pertenecer a su vida. Se sentó en el borde de la cama y sintió cómo el colchón cedía bajo su peso mullido envolvente. Hacía años que no experimentaba esa sensación. Su catre en Iztapalapa era estrecho y el colchón gastado y duro le provocaba dolores en la espalda cada mañana. Cerró los ojos un instante y respiró profundo como si quisiera memorizar ese instante para siempre. Se levantó y fue hasta el baño. Allí el espejo de cuerpo entero le devolvió una imagen que no siempre estaba dispuesta a mirar: una mujer mayor, cabello gris, recogido en un moño demasiado apretado, rostro marcado por arrugas profundas, un cuerpo menudo y ligeramente encorvado por décadas de trabajo físico. Llevaba su mejor vestido, aquel que reservaba para bodas, primeras comuniones o bautizos. Un vestido que había visto pocas fiestas en los últimos años. «¿Qué haces aquí, vieja?», susurró con una mezcla de ternura y reproche hacia sí misma. ¿Qué papel puedes jugar en la vida de estas personas? No había respuesta para esa pregunta, no todavía. Se preparó para dormir con el cuidado reverente de quien se adentra en un santuario. Disfrutó del lujo de un baño caliente en aquella tina enorme, donde el agua le cubría el cuerpo cansado como un abrazo de juventud. Sonrió ante la suavidad de las toallas, el aroma delicado de los jabones importados, la comodidad de una bata que le quedaba grande pero la envolvía con calidez. Cuando por fin se acostó, estaba convencida de que no podría dormir. Demasiadas emociones agitaban su pecho. Pero en cuanto su cabeza tocó la almohada, el cansancio acumulado durante años enteros la venció y cayó en un sueño profundo y reparador. En otra ala de la casa Lucero, tampoco lograba conciliar el sueño. Sentada en el borde de su cama con el teléfono en la mano, mantenía una videollamada con su hija. «No puedo creer que la hayas encontrado así de la nada», dijo Lucerito con los ojos brillando de emoción. Su rostro joven y vibrante llenaba la pantalla, tan parecido al de su madre, a esa edad que a Lucero le dolía un poco mirarla. «Es como esas historias que salen en tus telenovelas», añadió entre risas nerviosas. Lucero sonrió ante la comparación. La vida real, pensó, a veces supera cualquier guión de ficción. «¿Cómo está?», preguntó Lucerito con curiosidad. «Ha cambiado mucho», respondió Lucero tras una pausa. «Está mayor, claro. Y la vida no ha sido fácil para ella. Ha trabajado duro, ha pasado carencias. Me rompe el corazón pensar en todo lo que soportó mientras nosotras estábamos aquí en nuestra burbuja». Al otro lado, el silencio se hizo denso. Lucerito parecía procesar las palabras de su madre, imaginando tal vez la vida de aquella mujer, que había cuidado de ella de bebé, o quizá cuestionándose cómo habían permitido que pasara tanto tiempo. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó finalmente con la franqueza de quien sabe dar en el centro de la herida. Lucero bajó la mirada. Esa era la pregunta que había resonado en su cabeza desde el reencuentro. ¿Cómo compensar 17 años de ausencia? ¿Cómo ayudar sin herir el orgullo de alguien que había vivido siempre de pie, luchando con dignidad? Ayudarla, dijo al fin con la sencillez de lo inevitable. «De todas las formas que pueda». Lucerito, con la impulsividad propia de la juventud, se apresuró. «Podríamos comprarle una casa, o traerla a vivir con nosotras, o darle dinero para que no trabaje nunca más». Lucero sonrió ante su entusiasmo. «No es tan fácil, mi amor. Doña Tomasa tiene mucho orgullo. No podemos simplemente darle cosas y esperar que las acepte sin más. Tenemos que ser cuidadosas, respetuosas. Ella se lo merece». La joven asintió con madurez. «¿Cuándo puedo verla?», preguntó con impaciencia. «Mañana mismo, si quieres. Ven a desayunar con nosotras». El rostro de Lucerito se iluminó con una sonrisa radiante. «Estaré ahí a primera hora». Al colgar, Lucero permaneció un rato largo contemplando el techo de su habitación. Su mente era un torbellino. Recuerdos, planes, culpas. ¿Cómo habían perdido el contacto con alguien tan esencial? ¿Cuántas otras personas importantes había dejado atrás en la vorágine de conciertos, giras y compromisos? El éxito tenía un precio, siempre lo supo. Pero esa noche el precio tenía un rostro concreto,
el de una mujer mayor que había limpiado suelos para sobrevivir mientras ella cantaba bajo los reflectores. Con esos pensamientos arremolinados, se dejó vencer por un sueño inquieto plagado de imágenes difusas el rostro de doña Tomasa, confundiéndose con el de su madre, la risa de Lucerito de niña, puertas que se cerraban pasos alejándose. A la mañana siguiente, Lucero despertó sobresaltada. No fue la alarma ni la luz del amanecer filtrándose por las cortinas lo que la arrancó del sueño. Fue un olor, el inconfundible aroma a café recién hecho y a tortillas calientes. Se incorporó confundida. Por un instante pensó que todo lo vivido había sido un sueño elaborado fruto de la emoción del concierto. Pero el aroma persistía dulce y envolvente, arrastrándola al presente con la fuerza de lo real. Se levantó, se puso una bata y salió al pasillo siguiendo el rastro olfativo. Y entonces lo entendió. No había sido un sueño. Doña Tomasa estaba allí en su cocina devolviéndole un pedazo de infancia que creía perdido para siempre. El timbre sonó con un eco profundo en toda la casa. No fue un simple llamado, sino un latido que sacudió las paredes, un aviso solemne de que el destino había llegado hasta la puerta principal. Lucero y doña Tomasa intercambiaron una mirada rápida e intensa, como si ambas comprendieran que ese sonido estaba a punto de cambiarlo todo. Hasta ese momento la cocina había sido un refugio cálido, íntimo. El aroma del café de olla impregnaba el aire, las tortillas recién hechas aún humeaban en la canasta de tela bordada, y el murmullo de la conversación pausada había tejido un espacio donde los recuerdos podían fluir sin miedo. Pero con el timbre, la calma se quebró. La realidad y con ella el futuro estaba a punto de irrumpir. «Debe ser Lucerito», murmuró Lucero poniéndose de pie con un nudo en la garganta. Doña Tomasa, al escuchar ese nombre, reaccionó como si una corriente eléctrica la hubiera recorrido. Su cuerpo menudo se incorporó de golpe, las manos comenzaron a moverse nerviosas, intentando alisar las arrugas de su vestido de flores. Se pasó los dedos por el moño apretado, luego por las mejillas húmedas, como queriendo borrar los rastros de emoción. Pero era inútil, su mirada la delataba llena de lágrimas contenidas de una ansiedad que le sacudía el pecho. «Dios mío», susurró apenas audible con los labios temblorosos. «Mi niña». Desde el recibidor llegaron voces y risas, pasos apresurados, el crujido de la puerta al cerrarse. Y entonces, como un rayo de sol que irrumpe en la penumbra, apareció ella, Lucerito Mijares. Entró en la cocina casi corriendo con el cabello suelto que se agitaba tras ella, la piel aún sonrojada por la emoción del trayecto, los ojos grandes y chispeantes que irradiaban la frescura de la juventud. Llevaba la sonrisa amplia y espontánea de quien se lanza a los brazos de la vida sin reservas. Era la encarnación misma de la vitalidad de esa energía que llena de luz un espacio. Lucerito se detuvo en seco al ver a la mujer que estaba junto a su madre. El tiempo pareció congelarse. Su sonrisa se desvaneció poco a poco, sustituida por una expresión de asombro y desconcierto. Sus labios se entreabrieron como si las palabras se resistieran a salir. Doña Tomasa preguntó en un murmullo, apenas un suspiro. La mujer mayor sintió que las rodillas le flaqueaban. Asintió con un movimiento casi imperceptible, llevándose la mano al pecho para contener un corazón que amenazaba con escaparse. Sus ojos se anegaron y las lágrimas comenzaron a rodar sin freno. Lucerito dio un paso, luego otro. Por un instante pareció contenerse, temerosa de que todo aquello fuera un espejismo. Pero al siguiente segundo la contención se quebró y la joven corrió hacia ella, fundiéndose en un abrazo que fue un estallido de amor y de tiempo recobrado. Ese abrazo no era un gesto corriente. Era el reencuentro de dos almas separadas demasiado tiempo, el puente entre la niña que fue y la mujer que estaba llegando a ser. Doña Tomasa la estrechó con todas sus fuerzas, hundiendo el rostro en su hombro como si quisiera absorber cada fragmento de ese momento. Las lágrimas le corrían por las mejillas y se mezclaban con palabras entrecortadas que salían como rezos. mi niña hermosa, bendito sea el cielo». Lucerito también lloraba, sorprendida por la intensidad de lo que sentía. Cerró los ojos y en medio de ese abrazo, imágenes vagas de su infancia emergieron de golpe, una voz arrullándola en la penumbra de una habitación.
Un aroma dulce de canela impregnando la casa, unas manos firmes y tiernas sosteniéndola cuando tenía miedo. Sí la recuerdo, dijo entre sollozos, separándose apenas para mirarla y alzarla a los ojos. Pensé que eran recuerdos inventados. Pero eran reales. Usted era la que me cantaba antes de dormir, la que me hacía galletas, la que me abrazaba cuando lloraba. Doña Tomasa apretó aún más sus manos, como si temiera que desapareciera de nuevo. Nunca dejé de pensar en ti, mi niña. Cada día, cada noche pedía a Dios que me permitiera verte aunque fuera una vez más. Y ahora mírate, tan grande, tan hermosa, tan llena de vida. Lucerito sonrió entre lágrimas y la volvió a abrazar. Esta vez lo hizo con la calma de quien ya no tiene dudas, con la certeza de que ese vínculo, aunque roto por el tiempo, seguía intacto en lo más profundo. Lucero había permanecido quieta, observando con los ojos nublados por las lágrimas. No quería interrumpir, no quería romper la magia de ese momento sagrado. Pero al verlas fundidas en ese abrazo, comprendió que era hora de unirse. Dio unos pasos hacia ellas y posó suavemente sus manos sobre sus hombros. Las tres se miraron y sin necesidad de palabras se abrazaron juntas. Fue un abrazo triple, circular, cerrado como un nudo que nadie podría desatar. 3 generaciones de mujeres unidas por un amor invisible pero poderoso, la madre, la hija y la nana, que había sido ángel guardián en los primeros años de la niña. No había reflectores, ni público, ni cámaras. Solo una cocina iluminada por la luz dorada del amanecer, con café caliente en la mesa y tortillas recién hechas sobre un mantel bordado. Pero en esa sencillez residía algo más grande que cualquier concierto o éxito. Era el milagro del reencuentro, la confirmación de que el amor, cuando es verdadero, sobrevive incluso a los años, la distancia y el silencio. En ese instante las tres supieron que no estaban cerrando un capítulo, sino abriendo el primero de una nueva historia que las marcaría para siempre. Lucerito se detuvo en seco al verla. El aire se congeló a su alrededor, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. Allí en la cocina, iluminada por la suave luz de la mañana, estaba aquella figura que para ella había sido más mito que realidad, más historia contada que recuerdo propio. Doña Tomasa preguntó con voz temblorosa, casi incrédula. La mujer mayor apenas asintió, incapaz de articular palabra. Sus lágrimas gruesas y ardientes descendían sin freno por sus mejillas surcadas de arrugas, y ella no hizo el menor intento por secarlas. Era como si quisiera dejar que esas lágrimas hablaran por ella, que dijeran lo que su voz no podía. Lucerito, dominada por un impulso tan puro como irresistible, cruzó la cocina en 2 zancadas y se arrojó a sus brazos. El impacto fue tan fuerte que por un instante pareció que ambas caerían, pero no fue así. Contra todo pronóstico, contra la fragilidad que aparentaban sus huesos, Doña Tomasa se mantuvo erguida, sosteniéndola con firmeza, abrazándola con una fuerza que nacía de lo más hondo, como si nunca fuera a soltarla. Te recuerdo, sollozaba Lucerito con la voz quebrada entre lágrimas. Te recuerdo, doña Tommy. Mamá me mostraba tus fotos, me contaba cómo me cuidabas, cómo me cantabas para dormir. Las manos de doña Tomasa temblaban mientras acariciaban el cabello de la joven, recorriendo mechón por mechón, como si necesitara convencerse de que era real. Su corazón latía desbocado, y en medio del torbellino de emociones, solo alcanzó a repetir una y otra vez: mi niña, mi niña linda. Lucero, desde un paso atrás, observaba la escena con lágrimas desbordando sus propios ojos. Sentía que asistía a algo tan puro, tan sagrado, que casi le parecía una intrusa. El vínculo que estaba renaciendo ante sus ojos no necesitaba testigos, era una conexión invisible tejida años atrás, en noches de fiebre, en canciones de cuna, en caricias silenciosas. Cuando finalmente se separaron, Lucerito tomó las manos de doña Tomasa entre las suyas y la miró con una intensidad que desarmaba. Nunca te olvidé, dijo con voz firme. Siempre fuiste parte de nuestras conversaciones, de nuestros recuerdos. Mamá me contaba cómo hacías la mejor sopa de fideos cuando estaba enferma. Y cómo te quedabas conmigo durante las tormentas cuando yo me escondía bajo las sábanas. Doña Tomasa sonrió a través de las lágrimas.
Eras una niña tan valiente, pero los truenos te asustaban tanto. Yo me quedaba contigo hasta que cerrabas los ojitos. Lucerito rió entre lágrimas emocionada de que aquel recuerdo coincidiera palabra por palabra con lo que tantas veces le había contado su madre. Todavía me asustan los truenos, confesó con una sonrisa tímida. Mamá dice que nunca superé esa etapa. Las dos rieron juntas, y en esa risa había algo mágico. Era como si el tiempo nunca hubiera pasado, como si 17 años de distancia se hubieran reducido a un parpadeo. El desayuno que siguió tuvo algo de irreal, como si las tres mujeres hubieran entrado en una burbuja temporal donde el mundo exterior no existía. Se sentaron alrededor de la mesa rodeadas del aroma del café de olla y de las tortillas aún calientes. La luz dorada de la mañana bañaba la cocina y todo parecía impregnado de una calma nueva, como si la casa misma celebrara el reencuentro. Lucerito no dejaba de hacer preguntas. ¿Cómo era de bebé? ¿Qué hacía cuando aprendía a hablar? ¿Cuál fue su primera palabra? Doña Tomasa respondía con la precisión de quien guarda cada instante como un tesoro. Describía sus primeros pasos tambaleantes, las canciones improvisadas para calmarla, las risas que llenaban las habitaciones. Lucero en silencio observaba conmovida. Cada palabra de Doña Tomasa era una caricia a sus recuerdos, una confirmación de que aquella mujer había sido una segunda madre para su hija. Y comprendió que lo que estaba presenciando era más que un reencuentro, era una herida invisible que por fin estaba sanando. Una vez contaba Doña Tomasa entre risas su niña, quiso cortarse el flequillo ella sola. Quedó como si un ratón hubiera pasado por su cabeza. Tuvimos que llevarla de urgencia a la peluquería. Lucerito estalló en carcajadas llevándose las manos al rostro. «Mamá siempre me cuenta esa historia», exclamó. «Pero nunca supe que había sido idea mía». La cocina se llenó de risas. En ese instante Lucero tomó una decisión que había estado madurando desde el concierto. Esto no sería un gesto pasajero. No sería una ayuda temporal ni una caridad momentánea. Sería algo permanente. Porque había deudas que no se pagaban con dinero ni con regalos. Las deudas verdaderas se pagaban con justicia, con dignidad, con restitución. Doña Tomasa había dado lo más valioso que podía dar: amor incondicional. Y Lucero entendió que había llegado el momento de devolverlo. Los días siguientes se deslizaron como en un sueño. El mundo exterior parecía haber quedado suspendido. Lucero canceló compromisos, entrevistas, reuniones con patrocinadores. Algo inusual en su carrera meticulosamente planificada. Pero esta vez no le importaba. Nada era más importante que reconstruir ese puente con Doña Tomasa y darle a su hija la oportunidad de reencontrarse con su nana. Las mañanas se llenaban de aromas familiares: café, pan dulce, guisos sencillos que Doña Tomasa preparaba con esmero. Lucerito pasaba horas a su lado en la cocina, aprendiendo recetas que habían formado parte de su infancia. Una mañana, mientras preparaban juntas un mole espeso y fragante, Lucero observó desde la puerta con el corazón desbordante. Ese día, cuando madre e hija se quedaron solas, Lucero se encerró en su estudio. Había llegado el momento de poner en marcha el plan que llevaba días gestando. No sería fácil convencer a Doña Tomasa, una mujer orgullosa que nunca aceptaba nada que oliera a lástima. Pero Lucero ya no dudaba, haría todo lo necesario para darle una vida nueva. Una vida a la altura de lo que ella merecía. Porque entendía ahora con absoluta claridad que las personas verdaderamente esenciales no son las que aparecen en las portadas de revistas, ni las que aplauden los triunfos públicos. Son aquellas que desde las sombras moldean nuestra existencia con amor silencioso. Y Doña Tomasa había sido y seguiría siendo una de esas personas insustituibles. Lucero colgó el teléfono y permaneció unos segundos en silencio observando la pantalla apagada, como si aún pudiera escuchar las voces de su abogado, de su agente inmobiliario y de su contadora resonando en la línea. Todo estaba en marcha. No había espacio para dudas: un departamento en Coyoacán, un fideicomiso sólido y un proyecto social que acabaría convirtiendo esta historia íntima en un movimiento mucho más grande. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que trascendía el escenario, los aplausos, la fama.
Mientras tanto, en la cocina, la vida seguía su curso con una normalidad entrañable. Doña Tomasa vigilaba el mole que burbujeaba a fuego lento, moviendo la cuchara de madera con la destreza de quien ha repetido ese gesto cientos de veces. Lucerito, sentada a su lado, absorbía cada palabra, cada mirada como quien recupera un tesoro perdido. «Mi niña», decía doña Tomasa con la mirada fija en el guiso, «tu madre siempre fue una mujer fuerte. Desde jovencita sabía lo que quería y se lanzaba a por ello con todas sus fuerzas. Pero también tenía un corazón enorme. Me acuerdo de cómo lloraba cuando debía irse de gira y dejarte. Se escondía en el baño creyendo que nadie la veía y allí la encontraba yo intentando calmarse antes de despedirse». Lucerito escuchaba con los ojos brillantes. Esa confesión le revelaba a una madre vulnerable que ella no recordaba una madre que también sufría silenciosamente por las ausencias que la fama imponía. El almuerzo transcurrió entre anécdotas, risas y ese sentimiento de pertenencia que solo la verdadera familia puede dar. Porque eso era doña Tomasa familia. No por la sangre, sino por la entrega, por el amor silencioso que había marcado la vida de las 2 generaciones de mujeres que ahora la acompañaban. Cuando terminaron de comer, Lucero carraspeó suavemente. Su tono serio captó de inmediato la atención de las otras 2. «Tengo que decirles algo», anunció. Doña Tomasa levantó la mirada con una mezcla de aprecio y cautela. En su interior llevaba días temiendo ese momento, ese instante en que la burbuja de felicidad se rompería y tendría que regresar a su realidad en Iztapalapa. Lucero respiró hondo y habló con firmeza. «He comprado un departamento en Coyoacán, pequeño pero muy bonito en un edificio seguro cerca del mercado y del parque. Es suyo, doña Tomasa, a su nombre sin condiciones, para que viva allí el resto de su vida». El silencio que siguió fue denso, casi irrespirable. Doña Tomasa abrió la boca, pero ningún sonido salió. Estaba literalmente sin palabras. Además, continuó Lucero con los ojos húmedos, «he establecido un fideicomiso que le garantizará un ingreso mensual suficiente para vivir cómodamente, sin tener que trabajar un solo día más. Incluye cobertura médica completa y permanente». Las lágrimas comenzaron a correr de nuevo por el rostro arrugado de la mujer, pero esta vez no las ocultó. «No puedo aceptar todo eso», balbuceó. «Es demasiado. Yo no hice nada para merecerlo». Lucero se inclinó hacia ella y tomó sus manos con fuerza. «Lo hizo todo», replicó con voz emocionada. «Usted me dio la tranquilidad de saber que mi hija estaba en las mejores manos cuando yo no podía estar con ella. Le dio amor, seguridad, ternura. Eso no tiene precio». «Y todavía falta lo mejor», intervino Lucerito con los ojos chispeando de emoción. Doña Tomasa la miró desconcertada. «Más». Lucero se irguió y dejó que las palabras salieran con solemnidad. «Estamos creando una fundación. La Fundación Tomasa Ramírez, para ayudar a mujeres mayores que, como usted, dedicaron su vida a cuidar niños y hoy no tienen apoyo en su vejez. Porque no es justo que quienes dieron tanto amor queden olvidadas. Queremos que su historia sirva para que miles de mujeres más tengan un futuro digno». El impacto fue visible. Doña Tomasa parpadeó varias veces como si intentara procesar lo inverosímil de lo que escuchaba. Una cosa era recibir ayuda personal, algo ya difícil de aceptar, pero que su nombre se convirtiera en estandarte de un movimiento. Eso estaba más allá de cualquier sueño. «Mi nombre», murmuró incrédula. «¿Una fundación con mi nombre?» «Sí», respondió Lucero con determinación. «Porque su historia merece ser contada. Porque quiero que el mundo sepa quién es Tomasa Ramírez y la diferencia que hizo en nuestras vidas». Lucerito, entusiasmada, sacó el teléfono y mostró un diseño de un logotipo sencillo pero hermoso, un par de manos abiertas sosteniendo una pequeña cuna con el nombre Fundación Tomasa Ramírez. «Ya tenemos esto», explicó con orgullo. «Y vamos a organizar un concierto benéfico. Mamá y yo cantaremos juntas para recaudar los primeros fondos». Doña Tomasa cerró los ojos. Permaneció así varios segundos como si necesitara detener el tiempo para digerirlo todo. Cuando volvió a abrirlos, una nueva luz brillaba en su mirada. «Acepto», dijo finalmente con voz firme. Lucero y su hija se miraron sorprendidas. «Con una condición», añadió la mujer mayor.
La que sea, respondió Lucero de inmediato. Quiero ser parte activa de la fundación. No solo el nombre, no solo la cara. Quiero trabajar en ella, ayudar a identificar a las mujeres que necesitan apoyo, hablar con ellas, compartir mi experiencia. Si voy a aceptar todo esto, necesito sentir que lo estoy ganando de alguna manera. Lucero sonrió conmovida. Esa era doña Tomasa, digna, generosa incluso en el momento en que la vida por fin le devolvía algo de lo mucho que había dado. Por supuesto, respondió con voz emocionada. Será como usted quiera. La noticia del reencuentro no tardó en llegar a la prensa. Al principio se filtró como un rumor: Lucero se reencuentra con la nana de su hija después de 17 años. Pero pronto se confirmó. Los titulares llenaron periódicos, revistas y portales digitales. Y cuando se anunció oficialmente la creación de la Fundación Tomasa Ramírez, el impacto fue inmediato. Había algo universalmente conmovedor en la historia. Una estrella que en lo más alto de su carrera reconocía públicamente la importancia de una mujer anónima en su vida. Una nana que había dedicado todo a una niña ajena y que ahora se convertía en símbolo de miles de mujeres invisibles. Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud, de historias personales de otras familias de mujeres que habían sido cuidadoras y de adultos que recordaban con ternura a las mujeres que los criaron. Lo que había comenzado como un reencuentro íntimo en un pasillo del Auditorio Nacional se había transformado en un movimiento social que nadie había previsto. Y en el centro de todo, con las manos aún temblorosas, pero el corazón lleno de fuerza, estaba doña Tomasa. El Auditorio Nacional brillaba esa noche como un coloso de luz. Las enormes pantallas proyectaban imágenes del evento benéfico que todos esperaban, y la multitud ansiosa llenaba cada butaca. No era un concierto cualquiera. El aire vibraba con expectación, como si todo México supiera que estaba a punto de presenciar no solo música, sino un acto de justicia. Afuera los reporteros transmitían en vivo: Lucero lanza la Fundación Tomasa Ramírez. Una historia de amor, gratitud y reconocimiento. Entre bastidores reinaba la agitación. Técnicos corrían ajustando cables, maquilladores daban los últimos retoques, vestuaristas corregían pliegues de trajes con manos nerviosas. Lucerito calentaba su voz con escalas perfectas, repitiendo ejercicios que había aprendido de su madre. Lucero, impecable en un traje azul noche, con detalles plateados, mantenía la calma externa que solo los artistas veteranos saben proyectar, aunque por dentro un torbellino de emociones la agitaba. Y sin embargo, en medio de todo ese movimiento, había un silencio. El silencio de un camerino apartado donde doña Tomasa estaba sola, enfrentándose al espejo como quien enfrenta un destino. La mujer se miraba con ojos enrojecidos sin reconocerse del todo. Frente a ella, el espejo devolvía la imagen de alguien distinto, un traje sastre turquesa perfectamente planchado, un moño elegante, que recogía su cabello blanco, unas arrugas profundas que no ocultaban la dignidad de su rostro. Pero detrás de esa apariencia cuidada, seguía estando ella, la misma que durante décadas había fregado suelos, lavado ropa ajena, cantado nanas en habitaciones prestadas. «¿Quién soy yo para estar aquí?», susurró apenas audible, como si el espejo pudiera responderle. Sus manos temblaban sobre el regazo. Toda su vida había pasado desapercibida en las sombras. Siempre sirviendo, siempre cuidando, siempre invisible. Y ahora, en cuestión de meses, su nombre estaba en periódicos, en noticieros, en pancartas sostenidas por desconocidos que gritaban: «Gracias, doña Tomasa». No podía evitar preguntarse si era un error, si no era demasiado. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante, murmuró con voz temblorosa. Lucero entró. La estrella que el país conocía apareció sin el aura de diva, sino como mujer, como hija, como madre agradecida. Se acercó despacio, respetando la intimidad del momento, y la encontró allí sentada frente al espejo, inmóvil, como una niña que duda antes de dar su primer paso. «¿Está lista?», preguntó Lucero con suavidad, casi en un susurro. Doña Tomasa no la miró directamente. Habló a través del reflejo. «No estoy segura», admitió. «Toda mi vida he sido invisible. Nadie me miraba 2 veces en un pasillo. Mi trabajo era servir, estar detrás, y ahora
Mi nombre está en una fundación, mi historia se hará pública, me van a escuchar miles de personas. Tengo miedo. Lucero se arrodilló junto a ella y le tomó las manos con firmeza. Tiene miedo, dijo con la certeza de quien nombra una verdad evidente. La mujer asintió en silencio con lágrimas contenidas en los ojos. Es normal, continuó Lucero. Yo también siento miedo cada vez que salgo al escenario. Pero lo suyo es distinto. Usted cree que no tiene derecho a estar allí. Y quiero que lo entienda bien, ese escenario no es mío ni de Lucerito esta noche. Es suyo. Doña Tomasa la miró incrédula. Mío. Sí, respondió Lucero con convicción. Usted representa a miles de mujeres que han dado su vida por cuidar a otros y han quedado en el olvido. Usted no está aquí por compasión ni por caridad. Está aquí por justicia. Usted se lo ha ganado con cada desvelo, con cada canción de cuna, con cada sacrificio. Las palabras golpearon en lo más profundo de doña Tomasa. Sus labios temblaron y una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Toda mi vida pensé que lo que hacía no tenía valor, que era solo mi obligación. Y ahora me dicen que puede cambiar la vida de otras mujeres como yo. No sé si soy lo bastante fuerte para cargar con eso. Lucero apretó sus manos con más fuerza. ¿Sabe qué es la fuerza? Fuerza es levantarse todos los días antes del amanecer, aunque el cuerpo ya no aguante. Fuerza es amar y criar a un niño que no lleva su sangre como si fuera suyo. Fuerza es sobrevivir a la pobreza, a la soledad, al silencio. Y usted, doña Tomasa, ha sido fuerte toda su vida. Esta noche no tiene que actuar ni fingir, solo tiene que ser usted misma. Eso será más que suficiente. Doña Tomasa cerró los ojos unos segundos. Sintió que un peso enorme se aligeraba en su pecho. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos un brillo distinto, una determinación que no recordaba haber sentido nunca. Lucero sonrió al ver ese cambio. Se inclinó y la abrazó con ternura como una hija que abraza a una madre. Al separarse, doña Tomasa se miró una vez más en el espejo. Esta vez no vio a la empleada doméstica invisible de antes, sino a una mujer digna, fuerte, con una historia que merecía ser contada. Estoy lista, dijo con voz clara y firme. Lucero se levantó y le tendió la mano. Entonces, vayamos a hacer historia. En ese momento, en el escenario principal, las luces comenzaron a bajar. El murmullo del público se transformó en un silencio expectante. El presentador anunció: señoras y señores, esta noche no solo escucharemos música. Esta noche celebramos el amor y la justicia. Con ustedes, la inspiración de esta fundación, doña Tomasa Ramírez. Y detrás del telón, tomada del brazo de Lucero, doña Tomasa respiró hondo y dio el primer paso hacia una nueva vida. Doña Tomasa bajó la mirada insegura y susurró apenas audible: ¿y si decepciono a todos? ¿Y si no soy lo que esperan? ¿Y si en el fondo no merezco todo esto? Lucero, conmovida hasta lo más hondo, apretó sus manos con ternura y firmeza como una hija que tranquiliza a una madre. Escúcheme bien, doña Tomasa. Usted no tiene que demostrar nada a nadie. No está aquí por lo que pueda hacer esta noche, ni mañana, ni en el futuro. Está aquí por lo que ya hizo. Por todas esas noches que pasó en vela cuidando a mi hija, por cada vez que la consoló entre lágrimas, por las canciones que le cantaba, por el amor que le dio cuando yo no podía estar. Eso ya es más que suficiente. Una lágrima solitaria rodó lentamente por la mejilla de la mujer, brillando bajo la luz del camerino, dejando un rastro que la maquilladora tendría que retocar. Pero esa lágrima no era de debilidad, sino de alivio. Lucero continuó con la voz cargada de emoción contenida. Además, no está sola. Lucerito y yo estaremos con usted en cada paso. Y también esas mujeres que ya empiezan a recibir ayuda de la fundación. Ellas estarán presentes aunque no las vea. Porque esta noche no se trata solo de su historia, doña Tomasa. Esta noche se trata de todas ellas. Doña Tomasa respiró hondo como reuniendo fuerzas y al final asintió. La duda en sus ojos fue reemplazada por una chispa de determinación. Estoy lista, dijo con voz más firme de lo que ella misma esperaba. El concierto comenzó puntual. Desde el primer acorde el Auditorio Nacional estaba lleno hasta la última butaca.
El ambiente era distinto al de otros espectáculos. Se respiraba algo solemne, una expectación que iba más allá de la música. En las primeras filas, un grupo especial destacaba entre políticos, empresarios y celebridades, decenas de mujeres mayores. Muchas de ellas antiguas, nanas, cuidadoras, trabajadoras domésticas. Eran las primeras beneficiarias de la Fundación Tomasa Ramírez. Vestidas con sencillez, algunas con rebozos coloridos, aplaudían nerviosas como si de repente alguien les hubiera dado permiso de ocupar un lugar que siempre les había sido negado. Las luces bajaron. Un murmullo recorrió la multitud. Y entonces apareció Lucero en el escenario, envuelta en aplausos ensordecedores. Pero en lugar de cantar tomó el micrófono y esperó. El silencio que cayó en la sala fue casi reverencial. Hace unos meses, comenzó con voz emocionada mientras me preparaba para un concierto como este. El destino puso en mi camino a alguien muy especial. Una persona que había sido fundamental en la vida de mi hija y en la mía, pero a la que había perdido de vista durante 17 largos años. Las pantallas gigantes se encendieron. Imágenes antiguas aparecieron doña Tomasa cargando a una bebé Lucerito, escenas domésticas en cocinas humildes, risas compartidas en un patio soleado. El público observaba en silencio absoluto, algunos con las manos en el pecho, otros con lágrimas discretas asomando. Esa noche, prosiguió Lucero con la voz cada vez más temblorosa. Comprendí, algo que nunca había entendido del todo, que las personas más importantes en nuestras vidas no siempre son las más visibles, ni las más famosas, ni las más ruidosas. A veces son las que permanecen en las sombras, las que dan sin esperar, las que con gestos pequeños moldean lo que somos. El auditorio entero seguía pendiente de cada palabra. En las pantallas nuevas imágenes, el reencuentro en el pasillo del auditorio, el abrazo en el camerino, Lucerito riendo con ella en la cocina. Momentos cotidianos convertidos en sagrados por la distancia y el tiempo. Lucero tomó aire y concluyó con solemnidad. Quiero presentarles a una mujer extraordinaria. Una mujer que dedicó su vida a cuidar a otros con amor infinito, que marcó para siempre a mi familia. Esta noche quiero que el mundo entero sepa su nombre. Con ustedes, doña Tomasa Ramírez. Un reflector se encendió en un lateral del escenario, y allí estaba ella. Doña Tomasa apareció caminando despacio con pasos inseguros pero dignos. El traje turquesa resaltaba bajo las luces, su cabello blanco recogido brillaba con elegancia. El auditorio estalló en aplausos. Miles de personas se levantaron al unísono. En las primeras filas, las mujeres mayores aplaudían con especial fervor. Muchas lloraban abiertamente, como si en doña Tomasa vieran reflejada su propia vida, su invisibilidad, su dignidad tantas veces ignorada. Cuando llegó al centro del escenario, Lucero la abrazó con fuerza, luego le cedió el micrófono. Por un momento doña Tomasa pareció paralizada. Su respiración se agitaba, la emoción la embargaba. Pero entonces, como si algo se desbloqueara dentro de ella, su voz emergió clara, firme, sorprendiéndola incluso a sí misma. Comenzó a contar su historia. Habló de su infancia en un pequeño pueblo de Oaxaca, de cómo llegó siendo adolescente a la Ciudad de México, buscando trabajo de los hogares donde fue empleada doméstica y niñera. Contó lo que significaba criar hijos ajenos, mientras los propios crecían lejos, el dolor de escuchar mamá de labios que no eran los de su sangre, y al mismo tiempo la alegría inmensa de dar amor sin condiciones. Cuando conocí a Lucero, dijo mirando a la artista con ternura, ella era una joven madre talentosa y trabajadora. Lloraba cada vez que tenía que separarse de su hija para irse de gira. Yo intentaba consolarla diciéndole que Lucerito estaría bien, que no le faltaría amor mientras ella no estaba. Las pantallas mostraron fotos inéditas. Lucero exhausta después de un concierto pero sonriente al llegar a casa y encontrar a su hija. Doña Tomasa y Lucerito horneando galletas. Tardes simples, momentos invisibles para la fama, pero esenciales en la construcción de una vida familiar. Doña Tomasa respiró hondo, y con una serenidad que conmovió a todos concluyó. Nunca imaginé que después de tantos años volvería a reencontrarme con ellas, y menos aún que ese reencuentro cambiaría mi vida de esta manera.
Pero esta noche no hablo solo por mí. Hablo por todas las mujeres que, como yo, han dedicado su vida a cuidar a los hijos de otros con el mismo amor con que hubieran cuidado a los propios. Mujeres que merecen ser vistas, respetadas y honradas. El auditorio se sumió en un silencio absoluto. Cada palabra había calado hondo. No había grandilocuencia ni discursos preparados, solo la verdad sencilla de una vida entregada. Y precisamente eso fue lo que conmovió hasta las lágrimas a todos los presentes. Cuando terminó, el público explotó en una ovación atronadora. Miles de personas aplaudían de pie, algunas llorando, otras coreando su nombre: Tomasa, Tomasa. Esa noche, bajo las luces del Auditorio Nacional, doña Tomasa dejó de ser invisible para siempre. Cuando doña Tomasa terminó de hablar, el silencio reverente que había inundado el Auditorio Nacional se quebró como una ola incontenible. El público entero se levantó de sus asientos en una ovación atronadora, una de esas que no se ensayan, que nacen del corazón y se expanden como fuego. Eran aplausos con lágrimas, aplausos con historia, aplausos que reconocían no solo a una mujer, sino a miles invisibles como ella. Lucero regresó al centro del escenario con paso seguro, ahora acompañada por Lucerito. Madre e hija se tomaron de las manos y, en un gesto espontáneo cargado de simbolismo, extendieron la otra hacia doña Tomasa. Las tres mujeres quedaron unidas en un círculo perfecto, un puente entre generaciones, entre lo privado y lo público, entre la memoria y el presente. Lucero levantó la mirada hacia el público y, con la voz quebrada por la emoción, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva. Esta noche mi hija y yo cantaremos juntas. Y lo haremos para honrar a esta mujer extraordinaria, para celebrar la creación de una fundación que lleva su nombre, y para recordar que el verdadero amor trasciende el tiempo, la distancia y las circunstancias. Los primeros acordes de electricidad comenzaron a sonar, pero en una versión distinta, más íntima, con arreglos suaves de piano y cuerdas. El público reconoció la melodía de inmediato, pero la atmósfera era diferente. No era un número más en el repertorio, era un ritual de gratitud. Lucero y Lucerito comenzaron a cantar frente a frente, mirándose con complicidad, pero de vez en cuando giraban el rostro hacia doña Tomasa, que observaba desde un lateral con la emoción desbordándole en los ojos. Y entonces sucedió lo inesperado. Lucero extendió la mano hacia ella, invitándola a unirse al centro del escenario. El público contuvo la respiración. Doña Tomasa dudó por un instante, paralizada entre el pudor y el deseo. Pero finalmente, venciendo la timidez, dio pasos lentos hacia ellas. Al llegar, madre e hija la rodearon con sus brazos como si le cedieran un lugar que siempre le había correspondido. Un gesto de Lucero bastó para que los músicos cambiaran la melodía. Los acordes se suavizaron aún más, hasta transformarse en algo reconocible y entrañable, los primeros compases de una vieja canción de cuna: Arrorró mi niño. Las voces de Lucero y Lucerito se entrelazaron en perfecta armonía, evocando aquellas noches en que la niña se dormía bajo esa melodía. Y entonces, en un instante casi milagroso, doña Tomasa se unió a ellas. Su voz no era técnica ni poderosa, pero tenía algo que ninguna otra podría imitar: la autenticidad de quien había cantado esa canción con amor verdadero durante años. Una voz sencilla, cálida, áspera por el tiempo, pero luminosa como la memoria misma. El público contuvo el aliento. Tres voces distintas, la de la madre, la de la hija y la de la mujer que las había unido, se fundieron en un canto que parecía atravesar no solo el aire del auditorio, sino el alma de cada persona presente. No había un solo ojo seco. Se escuchaban sollozos contenidos, pañuelos que se alzaban, manos que se estrechaban en las butacas. Era como si todo México hubiera sido transportado por un instante a una cuna colectiva, recordando las manos que lo habían sostenido alguna vez. Cuando la canción terminó, el silencio duró unos segundos eternos. Y luego la ovación. Una tormenta de aplausos, gritos de emoción, lágrimas sin pudor. El público entero de pie rindiendo homenaje, no solo a la artista o a la estrella, sino a la cuidadora invisible que por fin había ocupado el centro del escenario. Las tres mujeres se abrazaron fuerte, formando un círculo cerrado,
un símbolo perfecto de gratitud y justicia. Ese abrazo transmitido por las cámaras a millones de hogares se convertiría en una de las imágenes más compartidas en redes en portadas de revistas en tema de conversación nacional. El concierto continuó alternando éxitos conocidos con momentos de reflexión. Entre canción y canción se anunciaron oficialmente los primeros programas de la Fundación Tomasa Ramírez. Apoyos económicos para mujeres mayores sin pensión, capacitación laboral, atención médica integral, asesoría legal. El público escuchaba y aplaudía con fervor consciente de estar presenciando el nacimiento de algo más grande que una simple organización, un movimiento. Y para el final de la noche, cuando Lucero Lucerito y doña Tomasa volvieron a aparecer juntas para cerrar el evento, ya nadie dudaba de lo que había sucedido. No había sido solo un concierto benéfico. Había sido una declaración colectiva, una toma de conciencia sobre la deuda social con todas esas mujeres invisibles que habían sostenido a generaciones enteras con sus manos callosas y su amor incondicional. Lucero tomó nuevamente el micrófono para pronunciar las palabras finales. Hoy no celebramos solo el lanzamiento de una fundación. Hoy celebramos el reconocimiento, aunque tardío, de una deuda profunda que teníamos como sociedad. Y lo hacemos a través de la historia de una mujer extraordinaria que representa a tantas otras. El reflector iluminó el rostro de doña Tomasa. Ya no había timidez en él. Sus ojos brillaban con orgullo, con gratitud, con la dignidad de quien por fin había sido vista. Doña Tomasa nos enseña, concluyó Lucero, que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en las vidas que tocamos, en el amor que damos, en la diferencia que hacemos en el mundo, por pequeña que parezca. El público estalló en aplausos una vez más. Los tres cuerpos fundidos en un último abrazo quedaron grabados en la memoria colectiva como un testimonio de que la justicia y la gratitud también pueden escribirse con canciones. Días después, en la terraza del nuevo departamento en Coyoacán, la calma contrastaba con la tormenta mediática. Entre plantas y tazas de café, las tres mujeres compartían un momento íntimo. El teléfono no dejaba de sonar, las entrevistas se acumulaban, las historias similares llegaban en cientos a la oficina provisional de la fundación. Lucero, mirando el atardecer teñido de naranja y rosa, murmuró: ¿Sabe algo, doña Tomasa? A veces me pregunto qué habría pasado si aquella noche en el auditorio hubiera tomado otro pasillo, o si hubiera estado distraída con mi teléfono y no la hubiera visto. La mujer sonrió con esa serenidad que había conquistado a un país entero. Nos habríamos encontrado de todas formas. El destino siempre sabe el camino. Tal vez no ese día, tal vez no en ese lugar, respondió doña Tomasa con seguridad, apretando la maceta que acababa de recibir de manos de Lucerito. Pero estoy convencida de que nos habríamos encontrado. Hay lazos que son demasiado fuertes para que el destino los ignore para siempre. Lucerito, todavía con gotas de agua en sus dedos, tras regar las plantas de la terraza, asintió con entusiasmo juvenil. Es como en esas películas, donde el protagonista intenta cambiar el pasado, pero el universo siempre encuentra la manera de que lo importante suceda de todos modos. Lucero, contemplando a las dos mujeres, sintió que algo dentro de ella se acomodaba definitivamente. Había recibido premios, reconocimientos, contratos millonarios y ovaciones que hacían temblar auditorios completos. Y sin embargo, ninguno de esos triunfos se comparaba con esta plenitud silenciosa, la de haber cerrado un círculo abierto hacía 17 años, la de haber transformado la nostalgia en justicia, la deuda en gratitud, la ausencia en un nuevo comienzo. Y ahora, preguntó Lucerito con esa mezcla de impaciencia y esperanza propia de la juventud: ¿qué sigue para la fundación? Para nosotras. Doña Tomasa la miró con dulzura mientras recibía la maceta aún húmeda. Acarició una de las hojas brillantes y respondió con la calma de quien ha aprendido a esperar. Seguimos creciendo como estas plantas, día a día, con paciencia, con cuidado, dando lo mejor de nosotras. Las tres mujeres permanecieron en silencio observando el horizonte de la Ciudad de México teñido de naranja y púrpura, cada una inmersa en sus pensamientos, pero unidas por un lazo invisible e indestructible.
un tejido hecho de memorias compartidas de ausencias, que ya no dolían tanto de reencuentros, que habían sanado heridas profundas. En ese instante comprendieron que lo que celebraban no era solo un reencuentro, sino el milagro cotidiano de haber descubierto cada una a su manera el verdadero significado del amor, de la justicia y de la gratitud. Porque cuando todo lo demás se desvanece, la fama, el dinero, los escenarios son esos vínculos, los que permanecen, esas conexiones silenciosas, las que nos definen, esas pequeñas grandes historias, las que nos recuerdan que somos ante todo maravillosamente humanos. La historia de Lucero y doña Tomasa era solo una entre miles, pero como todas las historias que nacen del corazón, tenía el poder de resonar mucho más allá de sus protagonistas. Tenía el poder de interpelar a cualquiera que la escuchara. Y tú parecía preguntar la narración dirigiéndose al lector o al espectador. ¿Quién ha sido tu doña Tomasa? ¿A quién le debes un reconocimiento que aún no has dado? ¿Qué nombre viene a tu mente? ¿Qué rostro aparece en tus recuerdos? No esperes a que el azar te reúna con esa persona. No dejes que los años se interpongan como un muro. Búscala. Agradécele. Reconoce el impacto que tuvo en tu vida. Hazlo hoy, ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Porque no hay acto más revolucionario que la gratitud expresada a tiempo. Porque no hay gesto más poderoso que dar visibilidad y honor a quienes desde las sombras nos han sostenido. Al final, la verdadera celebridad no se mide en reflectores ni en alfombras rojas, sino en esos corazones discretos que aman sin esperar nada a cambio. En esas doñas Tomasas, que con sus manos trabajadas, sus voces suaves y sus sonrisas silenciosas, construyen el mundo en el que todos vivimos.